Antes de comenzar, hay algo importante que decir con claridad. Este es el último capítulo del libro. El cierre de todo el recorrido, el punto donde las ideas dejan de ser ideas y se enfrentan a la pregunta más incómoda de todas: ¿qué vas a hacer con todo esto? Si este contenido te ha acompañado hasta aquí, si estas reflexiones te han aportado claridad y estructura interna, suscribirte al canal es una forma simple de apoyar este espacio, porque lo que viene después es otro libro, otro nivel de profundidad, y honestamente va a ser demasiado bueno. Ahora sí, entremos en el corazón de este último capítulo. Este cierre no trae conceptos nuevos y eso no es un error, es una decisión, porque el 11º elemento no se escribió para impresionar con teorías, sino para confrontar con algo mucho más exigente: la integración, la distancia real entre las personas que consumen conocimiento y las personas que se transforman no está en lo que saben, sino en lo que integran. Y este capítulo existe para dejar eso absolutamente claro. A lo largo del libro se han explorado hábitos, identidad, decisiones, vibración, fe, prosperidad, creencias, persistencia, propósito. Cada uno de esos elementos por separado puede parecer comprensible, incluso inspirador, pero el texto insiste en algo incómodo. Entender no es cambiar, saber no es transformar, leer no es integrar. Y mientras no cruces ese umbral, tu vida seguirá funcionando bajo los mismos patrones, aunque tu mente esté llena de ideas nuevas. Aquí aparece la verdad central de este último capítulo. El 11º elemento no es una idea más, es la capacidad de llevar principios al cuerpo, a la conducta, a las decisiones cotidianas. Es el puente entre lo que sabes y lo que haces cuando nadie te está observando, porque es ahí donde ocurre la transformación real o donde se demuestra que nunca ocurrió. Muchas personas viven atrapadas en una ilusión peligrosa. Creen que están avanzando porque consumen contenido, porque reflexionan, porque entienden conceptos profundos, pero su vida diaria no cambia, sus decisiones no cambian, sus hábitos no cambian, su manera de relacionarse con el miedo, con el dinero, con el tiempo, con los demás, sigue siendo la misma. Y entonces aparece la frustración, no porque el conocimiento no funcione, sino porque nunca fue integrado. Este capítulo deja algo muy claro: el conocimiento que no se integra se convierte en peso, en ruido mental, en autoexigencia, en comparación, en una lista interminable de cosas que deberías estar haciendo, pero no estás haciendo, y eso, lejos de empoderar, desgasta. Por eso hay personas muy informadas que se sienten estancadas, ansiosas, incluso culpables, porque saben demasiado y aplican muy poco. Integrar significa algo muy distinto a entender. Integrar es permitir que una idea modifique tu comportamiento. Es dejar que un principio cambie una decisión real. Es aceptar que si algo es verdad, entonces tiene consecuencias prácticas. Y esas consecuencias muchas veces son incómodas porque te obligan a dejar versiones antiguas de ti mismo. El libro insiste en que la transformación personal no ocurre por acumulación, ocurre por simplificación. No se trata de aplicar todo al mismo tiempo, sino de elegir conscientemente desde dónde vas a vivir, qué principio va a gobernar tus decisiones cuando el contexto aprieta. ¿Qué idea va a sostenerte cuando el entusiasmo se va? ¿Qué valor va a guiarte cuando nadie te valida? Aquí aparece una distinción fundamental que este capítulo insiste en dejar absolutamente clara. Los principios no son frases, no son ideas bonitas para repetir cuando todo está tranquilo, ni conceptos elevados para sentirte alineado intelectualmente. Un principio no existe para adornar tu discurso interno, existe para ordenar tu conducta. Es una regla viva que opera cuando tienes que decidir, cuando estás cansado, cuando nadie te observa y cuando sería más fácil hacerlo de siempre. Los principios reales no se miden por lo bien que suenan, sino por lo mucho que incomodan al principio.
porque un principio integrado te obliga a actuar de una forma distinta a la habitual. Te saca de la reacción automática, te exige coherencia. Si puedes decir que crees en algo, pero sigues actuando exactamente igual que antes, entonces eso no es un principio, es solo información almacenada en la mente. Un principio verdadero organiza prioridades, define qué aceptas y qué no, marca límites, cambia la manera en que usas tu tiempo, tu energía y tu atención. No necesita ser recordado constantemente porque se manifiesta en tus elecciones, aparece cuando decides no traicionarte, cuando eliges el largo plazo sobre el alivio inmediato, cuando sostienes una decisión incluso si emocionalmente no es cómoda. Por eso el libro es tan contundente en este punto. Si un principio no cambia tu forma de actuar, no está integrado, sigue siendo teoría. Sigue siendo algo que sabes, pero que no gobierna tu vida. Y el conocimiento que no gobierna decisiones no transforma nada, solo ocupa espacio mental y muchas veces genera frustración, porque sabes lo que deberías hacer, pero no lo estás haciendo. Integrar un principio implica permitir que ese principio te contradiga, que te frene, que te redirija, que te obligue a decir no cuando antes decías sí, que te obligue a sostenerte cuando antes escapabas. En el momento en que un principio empieza a modificar tu comportamiento real, deja de ser información y se convierte en estructura interna. Y es desde esa estructura, no desde las frases, desde donde una vida empieza a cambiar de verdad. Este capítulo también confronta una fantasía común, la idea de que el cambio ocurre cuando todo está alineado, cuando hay tiempo, energía, claridad, motivación. El texto desmonta eso sin rodeos. La integración no ocurre en momentos ideales, ocurre en momentos reales, en días comunes, en decisiones pequeñas, en elecciones repetidas que parecen insignificantes, pero que van moldeando una identidad distinta. La integración final no es un evento, no hay un momento donde, listo, ya lo integré todo. Es un proceso continuo de coherencia, de observarte, de corregirte, de volver a elegir. Por eso el 11º elemento no se presenta como una meta, sino como una práctica, una forma de vivir desde mayor conciencia. El libro plantea que el verdadero cambio ocurre cuando alineas 3 capas: lo que comprendes, lo que decides y lo que repites. Si una de esas capas falla, el sistema colapsa. Puedes entender algo profundamente, pero si no tomas decisiones coherentes, nada cambia. Puedes decidir algo con claridad, pero si no lo repites, se diluye y puedes repetir conductas, pero si no están conectadas a comprensión, se vuelven mecánicas. Integrar es unir esas capas que durante mucho tiempo suelen estar separadas dentro de una misma persona. Es hacer que lo que sabes deje de quedarse en la cabeza y empiece a tener peso en la vida real, que una comprensión interna no se quede en reflexión, sino que se traduzca en una decisión concreta, y que esa decisión no sea un impulso aislado, sino el inicio de una forma distinta de actuar. Integrar es permitir que el conocimiento baje al cuerpo, a la agenda, a las elecciones diarias. Cuando lo que sabes se convierte en decisión, ocurre un primer quiebre importante, porque decidir implica renunciar a otras opciones, implica comprometerte, implica aceptar que ya no puedes decir no sabía. La decisión es el punto donde la conciencia empieza a tener consecuencias, pero una decisión por sí sola todavía no transforma nada si no se sostiene en el tiempo. Por eso el siguiente paso es inevitable, que la decisión se convierta en acción. La acción es donde el principio se pone a prueba, es donde la incomodidad aparece, donde la mente intenta negociar, donde el cuerpo quiere volver a lo conocido. Y aquí es donde muchas personas se detienen, porque actuar de forma distinta rompe inercias antiguas, exige atención, exige presencia, exige atravesar momentos donde no hay recompensa inmediata, pero sin acción no hay integración, solo hay intención. Ahora bien, una acción aislada tampoco construye transformación. Puede generar alivio,
puede generar entusiasmo momentáneo, pero no cambia una vida. Lo que cambia una vida es la acción repetida. La repetición es lo que le enseña al sistema interno quién está siendo ahora. Es lo que convierte un esfuerzo consciente en un hábito, y es el hábito el que empieza a moldear la identidad. Cuando una acción se repite suficientes veces, deja de sentirse forzada, empieza a sentirse natural, y en ese punto ocurre algo profundo. Ya no actúas así porque deberías, actúas así porque eres así. Ahí la transformación deja de ser un proyecto y se convierte en una forma de estar en el mundo. La identidad se ajusta a la conducta sostenida, no al discurso. Ese es el recorrido real de la transformación personal: comprensión, decisión, acción, repetición, identidad. No hay atajos, no hay saltos mágicos. Todo lo demás, consumir más contenido, inspirarte sin actuar, entender sin decidir, decidir sin sostener, es ruido. Ruido mental que da la sensación de avance, pero que no modifica la estructura interna desde la cual vives. Integrar no es acumular, es encarnar, es permitir que una idea te cambie el ritmo, las prioridades y las reacciones. Y cuando eso ocurre, no necesitas demostrar nada. Los resultados empiezan a aparecer como consecuencia natural de una identidad que ya no vive fragmentada entre lo que sabe y lo que hace. Este último capítulo también señala algo incómodo. No todo el mundo quiere transformarse aunque diga que sí. Muchas personas quieren resultados sin reestructuración interna, quieren cambios sin incomodidad, quieren evolución sin renuncia, y eso no existe. Integrar principios exige pagar un precio, el precio de dejar de justificarte, el precio de asumir responsabilidad, el precio de sostener coherencia, incluso cuando sería más fácil volver atrás. Aquí se conecta todo el libro. La persistencia aparece como el sostén del proceso, las creencias como el marco que hay que revisar, la identidad como el centro desde el cual se decide, el propósito como la dirección, la prosperidad como consecuencia. Nada está separado. El 11º elemento es justamente esa integración, dejar de ver estos temas como compartimentos aislados y empezar a vivirlos como un sistema. El texto es muy claro en algo: tu vida actual es el reflejo de lo que ya integraste, no de lo que sabes. Si quieres saber qué principios gobiernan tu vida, no mires tus intenciones, mira tus hábitos, mira cómo decides cuando estás cansado, mira qué toleras, mira qué postergas. Ahí está la verdad. La integración final no te pide que seas perfecto, te pide que seas honesto, que dejes de mentirte con discursos elevados mientras sigues viviendo en automático, que elijas un principio y lo encarnes, no 10. Uno, y lo vivas, lo practiques, lo repitas, lo falles, lo ajustes hasta que se vuelva parte de ti. Este capítulo también redefine el concepto de resultados. Resultados no son solo logros externos, son estabilidad interna, claridad mental, coherencia emocional, capacidad de sostener procesos largos sin desmoronarte, relaciones más limpias, decisiones menos reactivas. Todo eso también es resultado, y muchas veces es el tipo de resultado que precede a cualquier logro visible. La integración real se nota cuando ya no necesitas recordarte constantemente lo que deberías hacer. Simplemente actúas distinto, piensas distinto, reaccionas distinto, no porque te esfuerces, sino porque te has convertido en alguien distinto. Y eso no ocurre de un día para otro. Ocurre cuando dejas de buscar atajos y aceptas el proceso. El libro no termina con una promesa espectacular, termina con una responsabilidad. La responsabilidad de no seguir viviendo fragmentado, de no seguir separando lo que piensas de lo que haces, de no seguir esperando que algo externo te transforme. La transformación, dice el texto, siempre fue interna, siempre fue tuya, siempre estuvo disponible, pero exigía algo que no todos están dispuestos a dar: coherencia sostenida. El 11º elemento en acción es exactamente eso: dejar de hablar de principios
como si fueran conceptos externos y empezar a vivirlos como reglas internas que ordenan tu día a día. No se trata de repetir ideas elevadas ni de explicar teorías con claridad, sino de permitir que esos principios se manifiesten en la forma en que decides, en cómo usas tu tiempo, en lo que toleras y en lo que ya no estás dispuesto a negociar. Vivir los principios significa que se vuelven visibles en tu conducta, no en tu discurso. No es admirar ideas desde la distancia, como si fueran algo bello pero inalcanzable. Es encarnarlas, es dejar que atraviesen tu forma de pensar, sentir y actuar. Encarnar una idea implica permitir que te incomode, que te exija coherencia, que te obligue a cambiar hábitos que llevas años repitiendo. Significa aceptar que si algo es verdadero, entonces va a modificar tu manera de estar en el mundo, aunque eso implique soltar comodidad, certezas o identidades antiguas. El libro insiste en que el problema nunca fue la falta de conocimiento. La mayoría de las personas ya sabe mucho más de lo que aplica. El verdadero desafío está en la brecha entre saber y hacer. Por eso, el 11º elemento no invita a consumir más información, ni a buscar la próxima revelación intelectual. Invita a detenerte y mirar con honestidad qué parte de lo que ya sabes estás dispuesto a convertir en práctica real. Convertir conocimiento en estructura interna significa que una idea deja de ser opcional, se vuelve un criterio, un filtro, una referencia constante que organiza tus elecciones incluso cuando no estás pensando conscientemente en ella. Significa que el conocimiento ya no depende de tu estado de ánimo, sino que opera como una base estable desde la cual deciden. Cuando eso ocurre, la transformación deja de sentirse como un esfuerzo constante. Ya no tienes que recordarte todo el tiempo cómo deberías actuar, porque tu forma de actuar ya fue moldeada por lo que integraste. Y ahí es donde el 11º elemento deja de ser un concepto interesante y se convierte en algo mucho más potente, una forma de vivir con coherencia, profundidad y dirección real. Y quizás esa sea la pregunta final con la que este libro te deja, sin adornos y sin suavizarla. Ahora que sabes todo esto, ahora que lo entiendes, ahora que lo has visto, ¿vas a integrarlo o solo lo vas a recordar como otro buen contenido? Porque la diferencia entre una vida que cambia y una vida que se queda igual nunca estuvo en el conocimiento, estuvo en la decisión de convertirlo en acción, en hábito, en identidad. Y ese paso, aunque nadie puede darlo por ti, es el que define absolutamente todo. Este es el final del libro, sí, pero no es un cierre en el sentido tradicional, no es una conclusión que te deja con la sensación de haber terminado algo y seguir igual. Es, en realidad, un punto de partida, un momento de transición donde todo lo que leíste deja de pertenecer al terreno de las ideas y pasa a enfrentarse con tu vida real. A partir de aquí, ya no hay más conceptos nuevos que descubrir ni más páginas que pasar buscando claridad. Lo que queda es decisión, porque lo que hagas a partir de este punto ya no depende de lo que leas, ni de cuánto entiendas intelectualmente, ni de cuántas veces revises estas ideas. Depende de lo que elijas vivir cuando cierres el libro y vuelvas a tu rutina, a tus relaciones, a tus hábitos cotidianos. Depende de cómo actúes cuando nadie te está observando, de si permites que algo de todo esto modifique una decisión concreta, aunque sea pequeña. Este punto de partida no es ruidoso, no viene acompañado de una promesa grandiosa ni de una emoción desbordante, es silencioso y justamente por eso es tan poderoso, porque te devuelve la responsabilidad completa. Ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes decir que nadie te mostró otro camino, ahora sabes lo suficiente, ahora has visto lo esencial, lo que queda es coherencia. El libro termina, pero el trabajo real empieza justo ahí, en ese punto silencioso donde ya no hay más páginas que pasar ni más conceptos que subrayar. Empieza en la vida cotidiana, en lo concreto, en lo que no se ve desde afuera. Empieza en la forma en que eliges responder al miedo cuando aparece, no cuando lo analizas,
sino cuando irrumpe en medio de una decisión real, en si lo usas como excusa para retroceder o como señal para avanzar con más conciencia, en si le entregas el control o si lo escuchas sin obedecerlo. Empieza también en cómo usas tu tiempo, ese recurso que delata con brutal honestidad qué es lo que realmente valoras, no lo que dices valorar, sino lo que sostienes con tus acciones diarias, en cómo distribuyes tu energía entre lo urgente y lo importante, en si sigues llenando tus días de distracciones para no sentirte incómodo o si empiezas a reservar espacio para aquello que sabes que te construye, aunque no sea inmediato ni cómodo. Empieza en qué toleras, en las conversaciones que aceptas, en los entornos que sigues habitando, en las dinámicas que ya sabes que te reducen, pero que mantienes por costumbre, por miedo o por comodidad. Lo que toleras, lo refuerzas. Y cada vez que eliges no poner un límite, estás tomando una decisión, aunque no la llames así. El trabajo real comienza cuando te haces responsable de eso. Empieza en qué postergas y por qué lo postergas, en si esa postergación nace de una estrategia consciente o de una evasión disfrazada de prudencia, en si sigues diciéndote después para no enfrentarte a lo que sabes que requiere coraje, disciplina o incomodidad. Porque postergar también es una forma de decidir y muchas veces es la forma más silenciosa de renunciar. Y sobre todo, empieza en qué decides sostener incluso cuando sería más fácil volver a lo conocido, en si te mantienes fiel a una decisión cuando el entusiasmo se va, en si eliges coherencia cuando nadie te observa, en si sigues caminando cuando no hay garantías. Ese es el lugar donde todo se define, no en las ideas que entiendes, sino en las elecciones que repites, no en lo que sabes, sino en lo que estás dispuesto a vivir una y otra vez hasta que se convierta en quien eres. Este no es un final que busca inspirarte un momento, es un inicio que te invita a encarnar lo que entendiste, a dejar que una idea se vuelva hábito, que un hábito se vuelva identidad, que la identidad se vuelva dirección, porque al final la transformación personal no ocurre en las páginas de un libro, ocurre en la vida que eliges vivir después de haberlo leído,